¿Cómo? 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 ¡Ey! ¡Pará! Boludo, ¿qué mierda? Háganse a un lado, chicos. Les enseñaré cómo ganar un aleatoriamente desastroso de verdad. Arre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les voy a traer un nuevo aleatorio. Estamos aquí en una ISO de Anime War vs Dragon Ball Up, la cual anteriormente cuando la utilicé, pues digamos que me salvé de pedo. No quiero dar muchos detalles por si no vieron ese aleatorio, pero me gustó mucho el final ahí, cómo se dio vuelta todo. Como hubo un giro argumental muy piola. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, vamos a ver la dificultad, la cual está en super, ultra, omega, hiper fuerte, como debe ser. Y vamos a comenzar con mi equipo. Pero primero les quiero decir que, bueno, para los que no conozcan esta sección, pues básicamente aleatorizo mi equipo como el de la CPU. No se van a repetir personajes ni tampoco renders. Así que vamos a comenzar con esto. Primer personaje para mi equipo. Ojo, tenemos a Zenosama con su forma final. O bueno, la verdadera forma que tiene Zenosama. Me encanta porque cuando teorizan, la verdadera forma que tiene un personaje siempre es alguien alto y musculoso. Es como la... no sé, es como ese estereotipo de máximo poder que tienen de cualquier guerrero. Segundo personaje, ojo, Radix poder prohibido fase 10 como mi segundo guerrero. Uno de Anime War y otro de... bueno, del propio Dragon Ball F. Y ahora toca, ojo, Bardock Super Saiyan Blue 3. Ok, me gusta mi equipo, mucha variedad, muchos colores por aquí. Cardo, ojo, bueno, el Krillin Dios de la Destrucción. No recuerdo si este loco estuvo antes de mi equipo, no recuerdo bien, pero me suena, amigo, de ver su skin. Capaz que fue en otro gameplay que no era un aleatorio. Pero bueno, ahí tenemos a Krillin. Y como último guerrero nos toca, ojo, Dark Goku, pensé que era Evil. Dark Goku Omni God. Este personaje creo que no pertenece a Anime War, pero bueno, es la transformación de esa serie. Y bueno, de ser un personaje ficticio, una versión maligna de Goku. Y bueno, vamos a ver qué onda el equipo de la CPU. Comenzando primeramente, ojo, amigo, un Mystic 5 de las transformaciones más poderosas. Y bueno, Trunks también es un personaje poderoso. Pero bueno, como decía, una de las transformaciones más poderosas de Dragon Ball F. Y qué piola que Trunks la tenga ahí, dentro de su arsenal. No se van a repetir personajes. Y toca... chicos, ¿qué le parece si ahora repetimos personajes? Ay, ay, ay. Evil Goku, poder prohibido. Uff. Este equipo de la CPU viene muy pesado. Espero que se tranquilice un poco. Bueno, si yo decía la fase 5 Mystic que está rechetada, re guasa, te rompe todo. Imagínate con Broly, amigo, te hace mierda. No quiero ver esto. No quiero ver esto. Bueno, no se va a repetir. O si se vale, no lo sé. Bueno, podemos repetir. Hay un cambio de reglas. Arre. Broly Canon Ultra Instinto, amigo. Todos con el pelo blanco. Todos bien albinos. Y por último, para completar el ultra equipo chetado de la CPU, Trunks otra vez con el Omni God. Amigo, ahora la pregunta es, ¿a quién pongo en la miniatura? Arre. Bueno, este es el equipo de la CPU. Ay, esto va a doler, pero vamos a ir con todo, no importa. Tema del Fighter Z y que sea un escenario completamente aleatorio. Que antes de comenzar, quiero decirles que hay un pequeño porcentaje de la gente que me ve que está suscrita, así que si pueden hacerlo, pues estaría completamente agradecido. Son todos bienvenidos. Pero una cosa, si se suscriben, no hagan un clic ahí sutil, ni toquen apenas el botón de suscribirse. Péguenle un puñetazo, destrocen ese botón para suscribirse y vamos con el escenario completamente aleatorio. Y de paso les quiero hacer una pregunta para que me respondan en los comentarios. Van a ser dos, así que voy a tirar la pregunta, la primera, y después más adelante tiraré la segunda y quiero que me la respondan. La primera es, ¿cuál juego de Dragon Ball para vos tiene el mejor host o la mejor música? Así que bueno, medositas, vamos a darle comienzo a esta batalla. Otro insecto repugnante dispuesto a morir. Te voy a matar. Bueno, Trunks directamente fue a lo que fue redirecto. Ojo, y que bueno, la música de Fighter Z tarda un poco en aparecer. Bueno, a ver qué onda Zenosama, si puedo hacerle frente a estos personajes de AF. Bueno, como decía, esa es la primera pregunta. Yo les recomiendo que esperen la segunda si me responden. Lo que me respondan las dos preguntas en los comentarios les daré mi corazón. Así que bueno, yo diría que aún así esperen antes de responder. Mientras tanto piensan what the fuck, ¿se está escuchando la canción? Ah, está, sí, pasa que había silenciado el auricular, perdón. Pero bueno, como dije al principio, tarda un poco en salir. Y bueno, ojo que mi Zenosama aguanta. Cuidado, triángulo. Dale, Zenosama. Confío en vos, papá. Ay, ay, si puedo ganar con este señor sería épico. Vamos a ver, esta es la técnica de Nail, me parece. Sí, sí, era la técnica de Nail. Ya por la animación antes de conectar la cometida me di cuenta. Vamos a repetir aquí, dale, que se puede. Todo es posible, vamos a repetir aquí, bien. Teletransportación, bien, buena. A ver si lo puedo cambiar, lo puedo cagar cambiando. Ojo, vamos a ver.
Dale, ahí está, dale. Este video, bueno, estaría piola que dure mucho. Ya que pues vi que, bueno, como que a ustedes también les gustan esos videos que duran mucho tiempo. Y bueno, los dos últimos duraron muy poquito. Bueno, muy poquito, duraron 8 o 10 minutos. Recuerden, ni una plaquita menos, giremos la plaquita despacito. Bueno, no duraron mucho en comparación de los otros. Así que bueno, acá tenemos un gameplay en el cual estaremos hablando un rato largo. Y pasaremos el rato aquí jugando. Espero que lo disfruten. Pero yo tengo que estar, o sea, ustedes quédense ahí tranquilos disfrutando. Yo tengo que pasarla mal un rato, pero bueno, espero que salga todo bien. Vamos a hacer así. No, no quiero hacer eso. Quiero hacer, bueno, menos mal. Cuidado, defensa. De culo, bien. Mi idea sería cargar aquí. Bien, menos mal que lo puedo mover. Tardó un rato, llego. Bien, llegué de pedo. Me gustaría ver la ulti. Un saltito atrás y lanzarlo. ¡Ojo! Sol. Simplemente. Ey, de hecho hace referencia a la técnica que utilizó contra Archon, ¿no? Que lo mandó a volar y hizo mierda todo. Cuidado. Creo que lo mandó al sol, me parece, ¿no? Bueno, me gustaría ver realmente cuánto daño hace esa técnica. Y por cierto, esta ISO no es de barras adaptativas. Ahí me salió. A ver, quiero ver cuál es mi última, o sea, mi segunda habilidad especial. Vamos a ver, cuidado que viene a todo gas. Yo me tomo el palo. O de última. Bueno, esa bolita de energía fueron ahí. No, ojo. Bueno, pará. Para que no toque que el Trunks está con sus bolitas de energía. Y yo hago simplemente así. Bien, ¿me da alguna mejora? Bien, mejora en golpe y técnicas. Me puede ser de utilidad. Ojo, yo tiro la teletransportación. La usé, pero otro loquito se movió, no me ve. Ah, sí me ve, cuidado. No, no, la espalda no. No, detenerlo, detenerlo. Si una cometida, detenerlo, por favor. Bien, bien, bien. Vamos a cuadrar de ahí. Dale, pasito por el torneo de poder. Que se lo conozca bien. Vamos. Este es mi torneo, papá. Así que, de hecho, estamos en el torneo de Sonosama. O bueno, el escenario, así que este señor tiene que ganar. Es que igual sacarme a Trunks de... O sea, Trunks con la fase de 5 Mystic sería muy piola, amigo. Porque uno de los más fuertes, va, no es el más fuerte, pero un guerrero muy poderoso en su equipo. Y creo que, no sé cuál será el más débil, Trunks Omnigod quizás. O no sé quién. Bueno, es que los Brolys siempre vienen chetadísimos, así que mucho cuidado, vamos a intentarlo. Dale, todo se puede, todo se puede. A ver, hacemos así, nuevamente esta técnica. Master de Blast, bien. Cargamos aquí. Y vamos con mi poder máximo nuevamente. ¿Quién me tenía? Radix, yo, Radix. Bueno, Bardo me puede servir, amigo. Bueno, Krillin. ¿Te imaginas que Krillin corte era re poderoso y me rezafa de los Brolys? Eso estaría muy pela, pero bueno, vamos a intentarlo. Dale. Ahí. Sigamos. Vamos, que capaz me sale la técnica. Bien, bien, me encanta. Me encantan esos combos cuando los combinas con un poder al máximo, amigo. Está muy piola. Bien, más ahí, toque. Y les quería comentar que antes del 17 de diciembre estaba empezándome a ver todas las películas que me faltaban de Spider-Man. Yo no había visto la primera de Tom Holland, la cual está en Netflix, y las de Amazing Spider-Man no me las había visto. Y bueno, yo como para hacer una previa y estar preparado para la tercera película, la No Way Home, que de hecho me da risa un dato curioso, que un amigo buscó en Google No Way Home para obtener información o imágenes de la película, y literalmente el Google le tiró la dirección a su casa. Para los que no sepan, No Way Home significa sin camino a casa. Y bueno, el Google le entendió como que quería saber la dirección o cómo volver a su casa. Y bueno, como decía, yo no vi las de Amazing Spider-Man y las estoy viendo ahora. La primera estuvo bien. Hay algunas cosas que me parecieron muy raras. Por ejemplo, no sé por qué Andrew se saca la máscara cada 2x3. Es como que está bien, ya te vimos sin máscara, pero ¿por qué todo el mundo tiene que descubrir que sos tal? ¿O por qué le contaste a esa chica? Bueno, a esa chica. A su novia, que era Spider-Man, pero no a la tía May. O qué sé yo, a ver, se puede discutir, pero no estoy para discutir, así que bueno, simplemente son pequeñas acotaciones que yo tenía. Y me falta ver la segunda la dejé a media, porque tengo que admitir que un poquito me estaba aburriendo y tenía que hacer cosas. Pero, ojo, tiene blindaje, eso no me gusta. Y bueno, ya quiero terminar de ver la de Amazing Spider-Man 2. Ya me vi las dos de Tom, me falta la segunda de Andrew, y quiero volver a ver las 3 de Sam Raimi, amigo. Tengo muchas ganas de verlas nuevamente. De hecho, no me aguanté las ganas y ya me vi. ¿Vieron ese fragmento? Bueno, ese momento de la película cuando está... ¿Esta es la última? No recuerdo si tiene el poder máximo. Como estoy comentando, no le doy bola al gameplay. ¿Cómo se dice? Ya me vi el momento, ¿vieron? Cuando Spider-Man pierde sus poderes y se vuelve, ¿viste? Ese momento mítico donde se pone los anteojos, que pasa la policía y él está comiendo un hot dog. O cuando le va bien en su universidad. O cuando se cae, que va caminando. Que es el principio de ese momento de la película, cuando pierde sus poderes. O cuando está arreglando la bicicleta y la rueda sale volando a la mierda. Bueno, me vi ese momento y es épica la canción. Y bueno, nada, algo que les quería comentar. Así que yo antes de verme la tercera, la No Way Home, quiero verme todas las películas de Spider-Man, como para estar preparado, ¿me entendés? Bien, a todo gas. Pero yo hago esto, dale. A ver si me sale.
Quiero tratar de conectar la técnica o la ulti bien, amigo, para saber realmente cuánto daño hace. Me da mucha curiosidad. Porque encima se llama Sol y es literalmente eso. Quizás el poder del sol, a ver. Vamos a agarrar aquí ahí. Vamos a flashear técnica con teletransportación instantánea. O sea, algo así. Bien, ahí está. Buena. Creo que se la conecto. Por favor. Bien, uff. Bien, bien. Este no me puede servir para después. Tengo que traer al Radix, así que voy a dejarme un segundo. Espero que este loquito no me moleste. Bien, gracias por dejarme hacer el cambio a CPU. Voy a ver qué puede hacer Radix contra este señor. En teoría su fase debe ser muy chetada. La mía más o menos. A ver, bueno, creo que él está... ¡No, cuidado! Esa técnica no me la esperaba. No me la esperaba para nada. Pero eso no se esperaba esta. No se la esperaba, no se la esperaba. Creo que me saca más así. Igual, creo que un poco de posibilidades tengo. Pero claro, la CPU va con mucha más ventaja. Porque los vivos siempre fueron fuertes. Imagínate la facilidad, amigo. Te rompe todo. Te desinstala el Windows ahí. Te borra todas las ISOs. Básicamente. Bien, vamos. Ahí va. Luego la cometida. Buena. Buena la que hizo ahí. Cuidado, mira todo gas. Voy a tomar agua, de paso. No puedes ganarme. Espero no glitchear. Bueno, me glitché. ¿Y sigo así? Bueno, recién la técnica, pero ¿cómo salgo acá? Tiene transportación. Bueno, con esto me cheté. Y si hago por acá, ¿no habrá una salida? Ay, estamos en problemas, ¿no? De última. ¿Y si le hago el agarre? Ah, bien, no, estamos encerrados. No, nos encerramos los dos. Salí acá. Salí acá. A ver si... Es que necesitaría que me... Ah, mi última una cometida, ¿no? Si mi última una cometida me sirve... No, amigo. ¿En serio el mapa me va a trolear de esta manera? Y si hago así, quiero conectar la ulti para... Porque creo que es una cometida. Y capaz que con eso salimos de acá. Sigue una cometida. Oh, bien, menos mal, menos mal. Bien. Buenísimo, amigo. Ahí está. La técnica de Turles. Muy buena. Agarramos aquí. Bien. ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Qué buena esa defensa! Dale, dale, la Radix. Es que vamos bien, amigo. Creo que la podemos ganar. Hay posibilidades, hay posibilidades. Dale, dale. Yo lo intento, yo lo intento. No importa las circunstancias, Medusi lo intenta. Eso nunca lo olviden. Dale. Bien, agarra este de la espalda. Spameo cuadrado. Dale, dale, dale. Ahí. Vamos, pegue, Radix. Pegue, hermano. Dale. Triángulo. Ahí. Bien. Bien, que hace el dash dragón. Me salió bien ya que le agarré la espalda nuevamente. Tuki. No, no quería hacer eso. Apreté, pensé que era una teletransportación, mi primera habilidad. Por eso la apreté. Y bueno, resulta que con las dos me cheto. Cuidado que le estoy igualando la cosa. Dale, dale, sigue. Vamos. No. Me impresiona mucho Radix, amigo. No lo esperaba tan fuerte. Qué grande mi Radix. Fase 10. Poder prohibido, dale. Está el gameplay o aleatorio de los personajes albinos, la verdad. Y bueno, saben que si les gustan los lateralmente desastrosos, los pueden apoyar con un poderosísimo like y un comentario. Los agradecería una banda. Siempre me gusta saber qué opinan de los gameplays. Y bueno, si les dicen que les gustan los aleatorios, pues los seguiré subiendo, la verdad. Me encantan estos gameplays. Como ya comenté anteriormente, antes de comenzar a grabar, no saber qué va a pasar. Lo máximo es saber qué personaje hay en la ISO y eso, pero no sabes quién puede ser tu equipo, quién no. Es como que no sé. Vamos con mucha fe, como diría Toretto. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar, básicamente. Pero si queda un gameplay entretenido, mucho mejor. Para que ustedes la pasen bien y disfruten. Y bueno, también ese era un poco el objetivo. Oh, bueno, a ver, para. Ahí les quería comentar. No, que esto me... Ahí está. Es que, más que por hacerme daño, me da miedo que me conectara a la cometida, porque capaz que me metía de vuelta en la parte del escenario que no podía salir. No quería chetarme. Dios. Quería defenderme. Vamos ahí. Bien. ¿Qué me estaba diciendo? Era algo de... Ah, no me acuerdo ahora. Maldición. Eso cuando de repente cuando me tengo que concentrar en el gameplay y me olvido de todo. Ahí está. Vamos. Cuidado. Ah, sí. Que bueno, al fin y al cabo todo esto es para que se entretengan un rato. Como por ejemplo el objetivo del gameplay del infinito. Que muchas gracias por la... No, esta cometida de mierda, no. No sé, te voy a meter la ulti, amigos. Que si me va a buguear así, no me queda otro amigo, lo siento. Que bueno, que el objetivo de ese gameplay, que bueno, les agradezco a todos por el apoyo, los comentarios y la buena onda de ese video del infinito. De vez en cuando está bueno subir gameplay así corte como ese o como el de Ara, así flasheando cualquier cosa. Rompiendo la lógica del juego, más de lo que ya está con los mods de App, por ejemplo. Y bueno, aún así, yo sé que parece que hubo gente que se lo tomó muy en serio el gameplay, en el sentido de que pensaban que iba a ser un gameplay ahí, yo 100% concentrado, bien tryhard, pero amigo, era algo para flashear un rato, entretenerse, boludear simplemente. Es como, viste, cuando vos ves ahí a tu youtuber de confianza y comienza a jugar algún jueguito ahí que a vos te gusta y no lo juega de una manera tryhard o simplemente para hacer un espectáculo de saber jugar, sino para entretener, ¿me entendés? Como boludea, hace cosas entretenidas. Bueno, ese era el objetivo también de ese video, ¿me entendés?
Porque hay gente como que decía, no, si no hiciste trampa. Cuando, a ver, amigo, literal era para boludear, ¿entendés? No se lo tomen tan en serio ese gameplay. Era para divertirse. Pero bueno, nada, una pequeña aclaración que quería hacer. Cuidado. Si esto me saca de acá, perfecto. Ojo, vamos a ver esto ya está, amigo. Me canso este personaje glitchándome. Lo maté y me siento más feliz por el simple hecho de que no me va a meter más acá. O eso espero. Si hago así, a ver, Bardock. Bien, bien, creo que arreglamos mi posición. A ver, Bardock fase 3. Creo que venía así, después de él venía Radix contra Broly, ¿verdad? Creo que sí, a ver. Cuidado, no voy a hacer un choque, lo siento. ¿Cómo? 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 ¡Ey! Pará, boludo, ¿qué mierda? Pero es que la técnica ni siquiera se conecta, me la lanza y... ¿Qué? ¿What? ¿What? Bardock me puede servir, amigo. Pero... ¡No, no, 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 no! Uf, menos mal que defendí. Pero, amigo, me voy a transformar, pero no puedo hacer nada. Amigo, ¿qué es eso? Es la primera vez que veo eso. Y eso que estoy hace rato jugando a Tenkaichi 3, pero es la primera vez que veo algo así, amigo. What the fuck? What? Tendría que traer a Zenosama, amigo. No entiendo. Lo único que me queda es defenderme cuando lanzo esa técnica porque... Cuidado. No entiendo. No puedo transformar más. No, no, viene, viene, viene. ¡No! ¡Ay! Yo pensé que llegaba, amigo. Ay, 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 ay. No me lo esperaba, amigo. No me lo esperaba. Dios. Yo me defiendo. Pero capaz que la fantasmía me la conecta. Igual, dale, dale, Zenosama. Rompele la cabeza, loco. Rompele todo. Por favor. Aplasta. Aplasta, simplemente te diré. Aplasta, Hulk. Aplasta, bien. Estamos ahí, perfecto. Tuki. Hago así. Bien, 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 bien. No tenés que dejar que te conecte ninguna técnica, amigo. Nada, ¿ok? Nada de nada. Vamos. Dale que se puede, dale que se puede, dale que se puede. Uf, amigo. Quería comentar un par de cositas, un par de historias o cosas para volver a mí. Pero este gameplay tendré que estar 100% focus. Literal. No, 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 no. Cuidado. Ah, la evasión no me salió. Cuidado. Yo también lo puedo chetar, amigo. No soy el único. El primero voy a decir. No, no, cuidado. No, la... 30% que no salió. No, no, no. Uf. Ey, no, creo que se haya regenerado, ¿verdad? Me parece que no, pero... Uf. Yo pensé que tenía menos vida. O sea, pensé que tenía las barritas verdes. Quizá la flashé y nada que ver, pero espero que no se regenere, amigo. Pero, de hecho, nunca vi a este Broly en una ISO, me parece. El Broly Mystic 5. Lo habré visto hasta con la fase 10, pero no recuerdo. ¿O será que salió en las últimas ISO y como yo no estoy tan al tanto, pues ni me di cuenta? Pero, amigo, no lo recuerdo. Viene el agarre. Está glitch, perfecto. Ese glitch que ven en el agarre se da generalmente cuando hay errores en las ID. Perdón, sí, ID, ¿no? Sí, ID se decía. Del pelo. Un pequeño dato del Modi. Y bueno, eso, vamos. Ahí está, no, no, me agarró la espalda. ¡Ay, Zeno! Vamos, Zenosama, vamos, Zenosama, vamos, Zenosama. No, cuidado la cometida. Tengo miedo, ¿cuánto me puede sacar una cometida? Igual Zenosama tiene una buena resistencia. Déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. Muere ahí, muere ahí, muere ahí. Te va a tener que comer el poder de sol, amigo. Y después viene Krillin. Bien, 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 Zeno, bien, Zeno. Dale, Zeno. No es un personaje que me agrade mucho dentro de la serie. Pero bueno, este no es el Zeno de Dragon Ball Super, es el de Anime War. Así que bien. Dentro de todo. Vamos. Vamos ahí. Bien, bien, hermano, bien, hermano, bien, hermano. Pero me quedo sorprendido, amigo. Es la primera vez que veo algo así. De una técnica que simplemente lanzarla te la conecta. Debe tener algo corte. El tamaño debe ser extremadamente grande que abarque todo el mapa y por eso te la conecta sí o sí. O bueno, si te defendes no. Pero eso, te digo. Ni un sentido salvaje, ni una imagen reflejada te debe salvar. O golpe de imagen. Capaz golpe de imagen, capaz que sí, no sé. Vamos a dejarnos. No sé si sea buena idea, pero quiero recargar ki. Que ni siquiera sé cómo será un choque con esa técnica, amigo. Porque no sé si colisionará o qué onda. Lo siento, pasa largo, papá. Dale. ¡Ah! Bien. Pensé que no. Pensé que me iba a hacer el agarre. Bien, mi evasión. Me encanta, me encanta, me encanta, amigo. Ahí está. Uf, amigo, tengo mucho miedo. Bueno, bueno, no pasa nada, amigo. La gente está ahí, está apoyándote. Así que tener los mejores suscriptores del mundo. Así que vos podés hacerlo, hermano. Y bueno, de paso, ya que estamos acá, quiero tirarle la pregunta. La segunda pregunta. Así les doy mi corazón en ese comentario. Yo les pregunté anteriormente ¿qué juego de Dragon Ball tiene mejor host? Y bueno, para hacer una pequeña... Para refrescarles la memoria, los primeros Budokai tenían unas canciones muy buenas.
Pero, ojo, que yo no dije una saga de juegos. Por ejemplo, no te digo Budokai, no te digo Budokai Tenkaichi, no te digo Regime Blast, no te digo Xenoverse, te digo un solo juego. Por ejemplo, vos podés decir, el Budokai Tenkaichi 2 tenía unos hosts muy piolas y te gustaban también los del 3 o los del primero, pero no, tenés que decir, a ver, puede pasar que haya juegos que repitan hosts, no pasa nada. Pero bueno, tenés que decirme que el juego tiene, independientemente de sus precuelas y sus secuelas, si es que tiene una secuela o tiene una precuela, ¿qué juego tiene el mejor host? Por ejemplo, el Regime Blast tiene canciones muy piolas. El Budokai 3 es buenísimo. Y lo reto con una técnica. Lo siento, Broly, pero me complicaste la vida. Ahora va a venir mi Krillin. Espero que sobreviva, por favor. F por Krillin. O quizás no, vamos a ver. No la adelantemos. No la adelantemos. Quizás Krillin aguanta mucho. Y se mandó una evasión. Qué grande. No lo puedo mover. Pero se mandó una evasión. Qué grande Krillin. Es un genio. Aguanta. Uy, no, amigo. Bueno, pensé que le iba a sacar más. Y esto, ojo. Bien, mirá los Krillin, papá. Qué grande, hermano. Aunque el cuerpo sea un poquito raro. Se olvidó hacer piernas. Por cierto, me estoy transpirando un poco. Y bueno, como decía, hay un montón de juegos que tienen hosts muy pelas. Hosts que son buenísimos, que ambientan muy bien el juego. Pero ahora, si era complicada esta pregunta, les tiraré otra más complicada. Porque me gusta esta pregunta, porque les hará pensar a ustedes, recordar juegos antiguos, buscar incluso en YouTube, porque pueden buscar en YouTube para responder. No hace falta que me respondan en el momento, pueden incluso pensar. Fácil, técnica era rapidísima. Pensarlo en el momento, lo que quieran. Pero ahora quiero que me digan, ¿qué juego de Dragon Ball tiene la mejor intro? Por ejemplo, el Final Bout tiene una intro muy piola. No, el Budokai Tenkaichi 2, el Regime Blast 2. El primer Xenoverse, la canción estaba muy buena. Y bueno, la animación muy piola también. El Xenoverse 2 no tiene una intro muy memorable que digamos. Pero bueno, por ejemplo, el Legends tiene una intro piola, por ejemplo. No sé, incluso podés agarrar a un juego de móvil que digas que tenga el mejor host. Yo, por ejemplo, me encuentro muchos videos de las canciones que tienen esos juegos. Del Dokkan Battle más que nada. ¡Cuidado! Me tengo que pegar de vuelta a Senosama, arre. El corte como... Senosama sería como mi hermano mayor, ¿viste? Cuando vos decís, me está cagando a piñas, bueno, llamo a mi hermano mayor. Vamos a ver, déjame chetarme algo. No es que este Krill, amigo, entró al campo de batalla y yo sabía que estaba muerto, literal. Igual tocó un rival muy complicado, amigo. No sé si existe alguien que pueda... Bueno, capaz que hay alguien de mi equipo que pueda derrotarlo, pero igual el equipo de la CPU está muy peor, amigo. Muy... Uy, no tiene cuello, what the fuck. A ver, mi Dark Goku creo que se llamaba. Vamos a ver. No lo puedo mover porque se está defendiendo, maldición. Vamos a ver, me gustaría meter la cometida. Así tomo otro cachito de agua, así no me deshidrato. Que la verdad no me haría mucha gracia. Y bueno, nada, esas son las dos preguntas que quiero que me respondan. Estaría muy pela que me digan, bueno, qué juego de Dragon Ball tiene las mejores canciones y la mejor intro. Que pueden ser, por ejemplo, me decís, mira, este juego tiene la mejor canción, pero... O las mejores canciones y este tiene la mejor intro. Y pueden ser juegos distintos. Pero nada, quiero que me respondan y no sé, quiero ver qué opinan ustedes. Sería interesante ver las opiniones de ustedes. Vamos a ver. A ver, mi técnica es como un Kamehameha, básicamente. No es una... ¡Oh, un choque! Bueno, pinta choque, pa. O tal vez no. Si vos no querés Broly, no pinta choque. Pero quiero hacer... O sea, conectarlo a una cometida. Eso sí estaría pena. Ojo, mira la aura que tiene el Broly. A ver si lo podemos ver. Muy pera esa aura. Esa aura de ultra instinto dominado. Cuidado, esa técnica es muy peligrosa. Bien, zafé. Menos mal que hice lo del doble R1. Mirá la aura que tiene, amigo, está muy buena. Se cheta. Yo me podré chetar porque capaz que tengo un pelotudo. Sí, está como un pelotudo cargando y me puede chetar fácilmente. Teleportación. Y esto es la ulti, ¿no? A ver. Oh, qué grande. Bueno, no era una cometida, pero tengo un poquito de agua. Bien. Aprovechando que Broly tampoco me ve. Dale, agarrar la espalda. No. Bueno, yo al menos avisé con bolita de energía que podría atacarlo. Para que no quede como un cagón ahí atacándolo en la espalda. Y la verdad, Senosama que grande, amigo. Literalmente, o sea, capaz que si se enfrentaba mano a mano con cualquiera de todos los guerreros que están acá, yo pienso que ganaría. Contra los dos Broly, contra Tron, contra cualquiera, siento que ganaría, la verdad. Muy para Senosama. No lo recordaba tan chetado. Pensé que era un mod hecho así nomás y que no estaba tan chetado. Y la verdad, muy bien. Cuidado, teletransportación. Y no le saco mucho con los golpes. Me gustaría ver la competida de este Evil. No sé si me puede transformar en 10 o algo, no. Vamos a ver. Mi técnica ahí. Tuki. Ojo. No sé cómo carajo se la conecté, pero bueno. Así es a veces el juego. Sin que te des cuenta le acabas conectando a la técnica. Pero ojo que Trunks se nos puede sorprender. Así que bien, cuidado. Vamos.
Qué buena aleatoria, amigo. Me está gustando, me está gustando. Quiero ver también que opinen qué les pareció este gameplay. Siempre está piola leer los comentarios y ver qué opinan. Vamos. Y Dios mío, qué calor que hace. Me estoy transpirando todo, amigo. Si fuese por mí, sacaría los auriculares ahora. Y no los tendría, porque encima tengo auriculares, no esos de celular que te lo pones en el oído, ya está. Sino esos que son, bueno, auriculares gamer, supongo, qué sé yo. Tienen luces, no, mentira, en realidad no tienen luces. Pero son grandes y te transpira todo, amigo. Te transpira todo. Claro, en invierno ya otra cosa, pero acá con 40 millones de grados es muy difícil aguantar. Iba a comentar algo que era lo de... ahora no recuerdo. Pero tenía algo en mente que les quería comentar, pero no encontré el momento para hacerlo. Cuidado. Vamos, aguantamos. Se puede. Bien. ¿Te defendés? Bueno, cargar... No, bueno. Justo cuando quería cargar aquí no pude. Quiero ver la cometida, amigo. Me gustaría verla. Cuidadito. Ah, sí, ya me acuerdo. Estoy con el Ultra Instinto activado. O bueno, flasheo Ultra Instinto. Y lo que trato de esquivar son los spoilers de los juegos o sea, el GTA Trilogy. No spoilearme, o sea, algunas imágenes tuve que ver, pero no vi casi nada del Trilogy, o sea, del San Andreas, del 3 ni del Vice City, ninguno de los dos. Vi un par de imágenes, pero veía que veía gameplay de 25 minutos. Yo dije, no, amigo, me quiero guardar la experiencia para cuando yo lo descargue ilegalmente. Perdón, tengo un poquito de tos. Soy pobre, entiéndame. Igual, hablando de ese tema que no sé si YouTube le guste mucho hablarlo, igual no estamos muy al principio del video, así que se puede hablar un poquito de este tema, mientras que no seamos tan... no sé, mientras no digamos tantas cosas malas. Es muy complicado piratear un juego de Rockstar, amigo. Son muy complicados. Me acuerdo que uno de los... Vieron que existen juegos que tienen como métodos para antipiratería. Por ejemplo, uno de los más famosos era el del GTA 4 y bueno, sus expansiones. Los de... ¿Vieron el efecto borracho? Que vos a veces, el que habrá descargado el juego pirata, habrá visto que cuando vos jugabas como que se te balanceaba la pantalla. Sí, bueno, era ese propio efecto. No era el juego, o sea, no era que el juego realmente pasaba eso, sino que era un método anti-cheat. O sea, anti-cheat, mira. Anti-piratería. O bueno, para que la gente no piratee el juego. Y me acuerdo que uno que era medio zarpado, que ahora estoy dudando si era realmente verdad, pero si lo es, amigos, muy escalofriante. Me acuerdo que en el Pokémon Rojo Fuego, cuando vos hablabas con un tipito de un barquito, el tipo te decía algo de que se daban cuenta, porque si es escalofriante saber que los propios personajes del juego, o que el propio juego sabe que lo estás pirateando, como que rompe la cuarta pared de una manera muy espeluznante. Y resulta que el Pokémon Rojo Fuego, uno de los marineros, te decía comprar el juego o muere o algo así. Capaz que era re fake, ¿viste? Pero, no sé, porque me suena de haber visto eso. Corte alguna vez jugándolo en emulador, pero como que, no sé. Eso, es muy escalofriante, amigo. Vamos a ver, creo un poquito de aquí a ahí. Aquí se puede, ahí tenemos que tratar de... Vamos a meter la ulti, ¿no? Como para terminar de manera épica este Broly. Me complicó mucho la vida. Y no fue un combate muy pesado. Corte, me gusta cuando los combates no son así de... Corte como el de Vados, que tardé 40 años en derrotarla porque estaba regenerándose. Que detesto muchas cosas de los mochetados, pero lo de regenerarse para mí es pasarse un poco. Bueno, a ver, lo entendería si te estás enfrentando a un mod super ultra chetado que no puedes hacerle nada y tenés que tratar de contrarrestarlo de alguna manera, pero ojo. Adiós, Trunks. Lo siento. Es que realmente este era el rival de mi personaje. A ver cuánto aguanta Trunks a este muchacho. Igual me gustaría cambiar de personaje. Vamos a traer de vuelta... vamos a traer a Radix. No sé, no creo que tenga Mystic 5. No, debe ser como Napa también que no tiene Mystic 5. Vamos. Vamos a esquivar eso. Más fuga. Nada, pasa naranja. Todo calculado. Bien. Ahí está. Y en Radix lo rompe todo. A un Omnigot. Encima Trunks con la ropa de los dioses de la destrucción. Muy bien. Vamos, cuidado. Esa. Triángulo. Y tengo una pregunta para un siguiente video. Se me ocurrió ahora, amigo. Ya que como... Vieron que Anime War un poco también... Como que va de la mano con esto de la historia que uno de chiquito quiere ver de Dragon Ball. Con peleas ultra zarpadas, transformaciones re cebadas y cosas así muy... Se siento como que eso es el sueño de un pibito al ver Dragon Ball. Y bueno, digamos que Super Dragon Ball es como que también cumple esa función. Pero no se va tanto al carajo. O bueno, en realidad sí un poco sí, o un poco no. No sé qué se va más al carajo. Creo que Anime War se pasa un poco más. Pero bueno, Super Dragon Ball no se salva. Y realmente como que, a ver, tiene su lado negativo. Digo, Super Dragon Ball Heroes tiene su lado negativo.
Como por ejemplo, no sé, a mí me hubiese gustado personalmente que ese tiempo en el que no estaba Dragon Ball Super emitiéndose, con capítulos nuevos, que hubiesen adaptado alguno, hubiesen hecho... ¿Vieron que hay como mini capítulos de Pokémon que no son continuos, sino como que hay momentos importantes de los videojuegos que son animados? No me acuerdo cómo se llama ahora eso que hacían con Pokémon, pero imagínate algo así con el manga Dragon Ball Super. Capaz que obviamente sería una pérdida de tiempo y, siendo sinceros, le sale más rentable hacer Super Dragon Ball Heroes, ya que así promocionan su videojuego, que realmente está muy bueno. Yo que lo jugué en PC. Y si lo estaba piola jugarlo en PC, me imagino ahí en las máquinas recreativas estaría mucho mejor. Son juegos que quedan en la historia, como el Polybius, arre. Y bueno, resulta que... Bueno, me hubiese gustado eso, que animaran, por ejemplo, imagínate, no sé, Dragon Ball Super Special Edition, ¿no? Y de repente el primer capítulo era... qué sé yo, bueno... una pelea de Black, porque, por ejemplo, estaba pensando en la primera saga de Dragon Ball Super y realmente no hay mucha diferencia con el del manga al anime. Obviamente hay cositas, pero el que más difiere es el de la saga de Black en adelante. Aunque también, bueno, en la pelea contra Hit era un poco distinta. Bueno, último, imagínate el primer capítulo que sea la batalla contra Hit. Y no sé, un capítulo especial donde veamos a Goku Blue Full Power contra Zamasu todo ahí destrozado. Y no sé, capítulos especiales que adapten el manga. ¿Vieron? Bueno, para los que no saben, en el manga la historia como que es un poco distinta a la del anime. Se ejecutó de una manera diferente. Y nada, pero bueno, la verdad estoy contento. Super Dragon Ball tiene ese lado positivo de que también te hace ver un mundo de Dragon Ball de puras peleas así sin sentido, como a uno le hubiese gustado de chico. Y eso está bueno, la verdad. Y bueno, de paso promociona su juego, así que dentro de todo está bien. Igual tiene momentos... Ojo, buena evasión ahí. Lo siento, se la merece, se nos ha dado, amigo. Bueno, Regulator Goku le bajó toda la vida, pero este muchacho lo dio todo, así que buen combate. Vamos a hacer mucho que ver. Bueno, será complicado, porque hay un coso de por medio. Y la técnica de él era rapidísima. Pero bueno, vamos a derrotarlo con Sonosama. Vamos a derrotarlo con la cometida que está piola. Ahí, y adiós. Bueno, tremenda chinerita, se mandó loco. A ver, está, dale, es mi momento, adiós. ¿Acaso tienen pensado eliminarte con esos poderes tan insignificantes? Bueno, la verdad, muy contento con este aleatorio. Me gustó cómo quedó. El equipo de la CPU imponía una banda. Y si yo, bueno, yo realmente, siendo sincero, tenía el presentimiento que iba a perder, que Broly me iba a romper todo. Pero con Sonosama pudimos, bueno, pobre Bardock, por cierto, no pudo hacer nada loco. Ya empezó y le cagaron metiendo una técnica ahí re zarpada. Pero Sonosama equilibró todo, cumplió su rol de dios del todo o rey del todo, como sea. Ni bueno, les repito la pregunta para que me respondan en los comentarios. Quiero que me digan qué juego de Dragon Ball tiene el mejor host o las mejores músicas, o las mejores canciones, lo que sea. Y qué juego de Dragon Ball tiene la mejor intro de todas. El primer Tenkaichi tiene una intro muy genial, el 2 también, el 3 también, el Budokai 3 estaba piola, el Budokai 2 también. Bueno, muchos juegos de Dragon Ball tienen intros épicas, algunos que no tanto, como la de Xenoverse 2, que literalmente, no sé, no me gusta del todo, a comparación de la primera. El Sagas, arre. Y bueno, yo me despido sin, bueno, también decirles que le pueden dar like al video, lo pueden compartir y todo lo demás. Su apoyo los agradezco muchísimo y se pueden suscribir, son todos bienvenidos. Ah, y mi Instagram está en la descripción, por si quieren seguirme. Y ahora sí, yo me despido. Muchísimas gracias por ver este video, los quiero a todos y adiós. Es que, amigo, está muy buena la intro de Raging Blast 2. Muy buena animación y una canción muy piola. 10 de 10.